Hola, mi nombre es María Dolores Ouro Agromartín y lo que vamos a ver en esta exposición, en este Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia, es las llaves de la censura en la literatura infantil y juvenil. Pertenezco a la Universidad Internacional de La Rioja. Vamos a ver, en primer lugar, una introducción, unos objetivos, marco teórico, las llaves del poder, conclusiones, limitaciones y perspectiva. Para ello vamos a hacer una pequeña introducción en la cual durante siglos los enemigos o los opositores han sido silenciados mediante el veneno, el apuñalamiento o simplemente en cárceles insalubres. Un método sin duda muy eficaz, por lo que la discreción o el sometimiento eran necesarios ante las medidas de represalia equivalentes o la tortura. La literatura infantil y juvenil evidentemente no ha sufrido este tipo de silencio, pero sí todo lo que se pone a la venta antes de ponerse a la venta ha sufrido una censura o varios tipos de censura, dependiendo del momento, del lugar, tipo de literatura, tipo de tema, etc. Así que vamos a ver en esta introducción, en esto que se va a desarrollar en un artículo mucho más ampliado, pues qué pasó en el siglo XII, en el siglo XVI, en el siglo XV, en el siglo XIX, etc., a través de los siglos, ¿verdad? ¿Cómo ha ido la censura? Empezando ya por la Iglesia Católica, tenía un control de facto de la vida cultural y fue a través de ese poder o de su poder sobre la escuela y las primeras universidades, porque ellos tenían la capacidad de leer, eran los únicos que podían leer en latín, en griego, etc., y el pueblo llano no estaba ni autorizado ni estaba capacitado para hacerlo. Entonces, su control se ejerció ya desde el siglo XII, puesto que los copistas y los libreros informaban sobre sus actividades. Había una censura permanente y poderosa que gobernaba la moral y las reglas de la sociedad. Vamos a ir viendo en el artículo a través de los siglos cómo eso se ha ido concretizando de una manera o de otra, pero la palabra sigue siendo la misma, la censura. Muy bien, luego vamos a ver los objetivos. Los objetivos son analizar las razones de ese filtro, evaluar los diferentes actores que intervienen en ese filtro y finalmente elaborar una guía de libros censurados, que es muy diversa y muy variada. Hay que tener en cuenta que todo esto se aplica no solo en nuestro país, en España, sino también en el mundo entero. Es decir, la censura se aplica en todos los países del mundo. Así que este es el objetivo de este tema tan interesante. En el marco teórico vamos a hablar sobre las ya diferentes tipos de censura, como son, por ejemplo, los libros imposibles de escribir. Esos libros imposibles de escribir, mediante la autocensura, el escritor se da cuenta de que eso no lo puede poner a disposición del público. Hay temas, sobre todo y especialmente temas que se los queda para uno mismo y que los tiene ahí en el baúl de los recuerdos, pero no los puede poner a disposición, ¿verdad? Luego está la censura del yo, que el escritor, que quizás ha pasado por una experiencia ya dolorosa en la cual ha visto que sus libros no han sido publicados, pues entonces no quiere volver a pasar por esa experiencia y bien o se adapta a la censura o bien no lo publica. La censura de la historia,
Si no es conforme a los cánones literarios del momento, por lo tanto, no lo publica o no lo envía para publicación. Y pues los cánones del momento, tenemos cánones estéticos, cánones literarios, etcétera, en cada momento de la historia. Luego está la censura de la imagen. Es aquella imagen que uno quiere proyectar de sí mismo ante el lector mediante el texto. Bueno, pues eso también tiene o pasa por un filtro que es una censura de imagen. Si realmente eso está adaptado para público de infantil o para público de juvenil, ¿verdad? Luego la censura del género. Hoy en día, muy en boga, ¿no?, el tema del género. Por lo tanto, muchas escritoras han utilizado seudónimos masculinos para no ser censuradas y así publicar y poder escribir sus textos sin ningún tipo de problema. Evidentemente, esa censura pues también era importante. Solo podían escribir los hombres, entonces en ciertos momentos de la historia. Luego está la censura de los nombres. Se usa el seudónimo ante una historia personal, una experiencia que cada uno recompone en una ficción biográfica. Primero es la censura del nombre y luego el uso del seudónimo. Es decir, si Fernán Caballero, ¿verdad?, muy conocida porque escribía con un seudónimo como hombre, sin embargo era una mujer, ¿verdad? Bueno, pues todo esto. Y también está la censura de la edad. No todo lo que escribimos, ¿verdad?, los autores, es apto, bien sea para infantil o para juvenil. A lo mejor tiene temas que son más de adulto. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta la censura de la edad. Bueno, la censura, la autocensura, evidentemente, como hemos comentado ya, es aquella que yo mismo como autor me impongo. Esto lo puedo escribir, esto lo puedo poner a venta al público, esto realmente puedo expresar mis sentimientos como hacía, ¿no?, a lo mejor algún impresionista en pintura, aquellos mundo onírico, ¿verdad?, que representaba y que a veces no se entiende, sino se conoce los rasgos de la época y de la pintura y las expresiones artísticas. Pues esto pasa la autocensura. Luego está la política editorial. La editorial tiene algo que decir. Si sabe que ese libro va a venderse y va a tener mucho éxito, pues por lo tanto está bien. Si ve que pues sí, es un libro muy bueno, pero no va a tener pues el mercado que desea, pues evidentemente le dará menos valor. Bueno, pues la editorial tiene mucho que decir en este aspecto. Y luego está la rectitud política. La rectitud política, que es lo que es correcto para ese momento, que es lo políticamente correcto para ese momento. Pues si, por ejemplo, estamos en un momento de una política definida, pues entonces se publica o no esa obra en cuestión, entra o no en el mercado, pues lo que interesa finalmente es la venta, ¿verdad? Esto es muy interesante. Esto es muy interesante y tenemos casos en la historia como pudo ser Becker, que era censor de novelas, o, por ejemplo, Camilo José Cela, que él mismo era censor, ¿verdad? Y él mismo su obra famosa, La colmena, fue censurada por contenidos explícitos sexuales. Entonces es interesante, ¿no? La época, el momento, todo eso tiene mucho que ver. Las llaves del poder realmente en las manos de quién están. Están en las manos de los docentes, ya aplicado a los libros que nosotros ofrecemos en clase, en el aula, a infantil y juvenil, en la mano de los padres, qué es lo que los padres ponen en las manos de sus hijos, y en las manos de las editoriales. Son los que tienen las llaves del poder de publicación. Conclusiones a las que llegamos. Los listados de libros censurados no han pasado algunos de los filtros, evidentemente. Hay que controlar lo que llega a niños y jóvenes y hay que acercar los temas tabús desde un punto de vista psicológico y que influya positivamente en los niños o en los jóvenes.
Temas como, por ejemplo, el diario de Ana Frank, que su propio padre censuró ciertas partes por ser muy explícitas. Entonces, bueno, cuando él falleció, esas partes se publicaron. Bueno, pues esto es importante tenerlo en cuenta también. ¿Cuáles son las limitaciones? Hay una bibliografía limitada, no todos los docentes querrán participar en este tipo de explicación, hay escasez de personal formado, escaso interés en el tema, aunque sí en las consecuencias, pero tenemos una perspectiva de futuro en la investigación de la censura de las obras que se ponen a disposición del público infantil y juvenil. Es imprescindible que haya obras, ¿verdad? Tanto el estudiante como el docente deben de tener una formación apropiada y en clase ofrecer solamente los libros que no estén censurados. Evidentemente, esa lista de libros que recibimos cada año para el currículo obligatorio en el cual pues ya han pasado todos esos filtros de los que hemos hablado. Así que hasta aquí os animo a leer especialmente pues, el artículo que va adjunto a esta exposición y, bueno, y a seguir en este tema que es apasionante, que es maravilloso y que nos abre pues, un mundo a nuestra disposición para poder poner en las manos de nuestro público más exigente, como son los niños y los jóvenes, las mejores obras que ya hayan pasado todos los filtros y que puedan disfrutar de ellas. Muchas gracias. Hasta pronto.